Por aquí ya son las 3 de la tarde. Buenos días a todos y buenas tardes, como he dicho. Yo soy Ignacio Posada. He sido el ponente de todos los seminarios que estamos, la serie de seminarios que estamos ofreciendo junto a colaboración con GRID, y hoy por parte de ellos va a estar el arquitecto Matías Guido. ¿Vale? Buenos días a todos, gracias por asistir. Vale, perfecto. Nada, hoy como habéis sido conscientes, el tema es un poco distinto, es una herramienta un poco diferencial, me atrevería a decir, respecto a las demás herramientas de planificación del mercado, y por eso consideramos que es bastante interesante que la conozcan y que conozcan un flujo de trabajo distinto, o consideramos que más eficiente a la hora del seguimiento de los proyectos en etapa de construcción, ¿no? Como iremos viendo. De la misma manera, bueno, siempre lo solemos poner en detalles e información de la plataforma Zoom. Nos gustaría que realizaseis todas las preguntas mediante el apartado de preguntas y respuestas, pero de igual manera tenemos el chat en el que podéis escribir y trataremos de responderle lo antes posible, ¿vale? En principio, partes o periodos en los que vamos a responder al final de la presentación, analizaremos o veremos todas las preguntas que hay. Y si no tenéis, pues pasaremos directamente a la demostración en vivo, ¿vale? La idea, como siempre, es hacer una agenda seminario en el que tengamos unos 5 o 10 minutos de presentación del mismo, a ver qué temas vamos a ver, un poco presentar a PP y Grid para los que no nos conozcan, que creo que ya van siendo pocos después de todos los seminarios que llevamos, y explicar los puntos que vamos a ver, ¿vale? Los puntos que están un poco más anaranjados, y finalmente el último, que es el plato fuerte del seminario, son los que vamos a ver en la demostración en vivo, ¿vale? En principio, pues veremos un poco la idea de gestionar de manera íntegra todos los proyectos o toda la cartera de proyectos de distintos sectores de una empresa, y de esta manera tener los recursos y costes integrados en todos estos proyectos, ¿no? Y como parte fundamental, la herramienta de planificación, pues cómo gestiona o cómo reporta la actualización o el avance de los proyectos de una manera distinta a la habitual a la que nos solemos encontrar en las herramientas tradicionales, mediante los periodos de progreso, que ahora iremos viendo tanto en la presentación como en la demostración qué es lo que son realmente. Y por último, un ejemplo de aplicación con Site Progress Mobile, que lo vamos a aplicar a un proyecto BIM, y que es una herramienta de una aplicación en el celular que os podéis descargar todos, y ahora os iré comentando, para realizar el avance de las actividades de manera directa, ¿no? sobre a pie de obra, ¿no? Una vez comentado esto, pues bueno, las diapositivas en las que mostramos qué es APP. Como he dicho, creo que ya todos nos conocéis, pero somos una empresa que nos dedicamos a proveer servicios de ingeniería y de gestión de proyectos, principalmente en el ámbito de la planificación de los proyectos y la implementación de una serie de herramientas que consideramos que son las más óptimas para el gerenciamiento de los proyectos, y formación, implementación y centro de soporte para implementar estas herramientas, ¿no? Como digo, tenemos áreas, tenemos presencia o oficinas físicas en las áreas o en los puntos blancos que estamos viendo aquí en el mapa mundi, y concretamente también tenemos una red de socios locales. GRID es nuestro socio local en Argentina, de aquí el punto blanco que estamos viendo, y además de otros países como estáis viendo en este mapa mundi, ¿no? Hablamos de Chile, Perú, México, etcétera, una serie de otros países. Como puntos o especializaciones principales en las que nos dividimos, podemos decir que podrían ser tres, ¿no? En primer lugar, el Building Information Modeling, nuestro departamento BIM, en el que tenemos, que fue concretamente el seminario anterior, en el que vimos cómo GRID estaba gestionando, cómo había modelado el proyecto Pavón, un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, y cómo lo habían gestionado y los beneficios que habían tenido de utilizar Power Project como herramienta, ¿no? Creo recordar que está en YouTube ya, y si no lo encuentran, pues nos podéis escribir que os lo facilitamos, ¿vale? De igual manera, pues en el tema del control de proyectos y análisis y de retrasos y análisis forense, también tenemos distintos departamentos en los que nos solemos dar soporte unos con los otros, ¿no? Como quien dice. En este caso podríamos decir que el ejemplo o el seminario que vamos a poner hoy, pues
toca un poco de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces creo que por eso es bastante interesante, ¿no? Una vez aquí, le dejo a Mati que cuente un poco la evolución de Grid. Bien, ¿Parece? sí, una pequeña línea de tiempo para que se entienda un poco cómo fue evolucionando la empresa. Grid nace en el año 2003 como una desarrolladora de proyectos y se centra desde ese entonces en proyectos de escalas diversas, enfocado principalmente en el mercado residencial. A partir del 2008 se incorpora el servicio de gerenciamiento que brinda al mercado soluciones de gerenciamiento de proyectos mediante contratos separados, que es como siempre trabajamos. En 2012, como parte de esta idea de mejora continua que siempre tenemos, se incorpora el concepto de BIM al flujo de trabajo y se comienza con el desarrollo de uso interno del software Grid Gestión, que es un software propio y es una plataforma en la nube de administración de obras. En 2009, después de muchas consultas e interés por este 19, software, ¿no? sí, 2019, perdón, nace Grid Digital como empresa para ofrecer al mercado el Grid Gestión y al mismo tiempo, mediante una asociación con Grupo APP, estamos trayendo a Argentina el software que, bueno, estamos viendo en este momento, que es Power Project. Y por último, bueno, para que sepan, en este momento estamos ejecutando 2 edificios en la ciudad de Buenos Aires y un centro de arte en San Antonio de Areco. Y bueno, también estamos con dos proyectos de 2 edificios que acaban de confirmarse también en la ciudad de Buenos Aires y que se puede ver todo en la página nuestra que es www.gritsa.com.ar. Por mi parte, hasta ahí, Ignacio. Perfecto, gracias por la presentación. Creo que ya con ambas presentaciones son más que suficientes, un poco por situarnos. Y esta también es la diapositiva que siempre ponemos para Power Project. Básicamente para recordar que no es una herramienta que está nueva en el mercado, que está llegando, que pueden decir, pues mira, esta es una herramienta nueva, no, ni mucho menos, ¿no? La idea es que es una herramienta que se ha implementado ya, que se ha instaurado en el mercado inglés de Reino Unido, británico, y que tiene pues ya más de 30 años, ¿no? Está disponible en inglés y en español, que pueden ser los idiomas que más nos conciernen a nosotros, y como digo, pues ha sufrido una mejora continua en base a los reportes o comentarios de los clientes, ¿no? Podrán pensar que, bueno, ya esto lo solemos comentar a veces, pero es importante recalcarlo que no es una herramienta única de planificación en el que tenemos un Gantt, en el que podemos reportar el avance o gerenciar los proyectos, ¿no? Que es un poco el nombre del seminario de hoy. No es una herramienta completa de gerenciamiento de proyectos en el que podemos tocar o que tenemos diversas herramientas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y permiten tener un control total de los proyectos, ¿no? O eso a nosotros nos gusta decir porque tocamos todos los puntos que suelen ser importantes, ¿no? Por centrarnos concretamente en este seminario, disculpa, nos vamos a centrar concretamente en la conexión directa con informes BI de Business Intelligence y la herramienta de Site Progress Mobile, que es la herramienta de seguimiento remoto en tiempo real que vamos a ver ahora con unas diapositivas y posteriormente en la demo, ¿vale? Como hemos dicho, también tenemos una serie el módulo BIM, que es el que vimos en el seminario anterior con el proyecto ejemplo de Grid, y una serie de herramientas de planificación avanzada que suelen ser muy eficaces a la hora de gerenciar o realizar un seguimiento de nuestras planificaciones y desarrollo de los proyectos, ¿no? Como puede ser valor ganado, curvas S, líneas de balance, análisis de la calidad del cronograma o análisis de riesgos, ¿no? Este es un punto que es bastante interesante porque normalmente las herramientas de riesgos suelen ser bastante caras y todos los beneficios o necesidades que se suelen implementar o pedir en los pliegos se cubren con total seguridad con la herramienta de riesgo, ¿no? Entonces nos permite tener todo integrado en una misma interfaz, ¿no? ¿Y qué es la herramienta de Site Progress Mobile? Que ya lo he mencionado un par de veces, ¿no? Pues la herramienta de Site Progress Mobile es una app que podemos descargar desde el App Store de Apple o desde el Play Store de Google, desde cualquiera de las plataformas en las que esté en nuestro celular, y podemos
hacer un login, nos podemos registrar mediante un usuario que nos facilite nuestro gestor de proyectos o planificador, y para que nuestro jefe de obra vaya reportando el progreso o la situación del proyecto mediante eh, porcentajes o mediciones ejecutadas o fotografías o notas para poder tener un tracking de cómo se está desarrollando nuestro proyecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos nuestro cronograma, nuestro diagrama de Gantt en Power Project, y con la herramienta que vamos a ver luego, que estamos viendo aquí, que es exportar el progreso, le solicitamos a nuestro jefe de obra cuáles son las actividades que deben de haberse completado, deben de haber empezado o van a comenzar en X días, esto lo vamos también en la demo, y le aparecerán de esta manera similar, en la que estamos viendo que hay actividades en las que según nuestra planificación han debido de comenzar o han debido de ejecutarse o han debido de finalizar, ¿no? Esto, según estos logos, pues vamos a poder discernir de qué actividades se tratan, ¿no? De esta manera nosotros estamos a pie de obra, podemos realizar fotografías, como estamos viendo en este jefe de obra de la parte inferior, decir que las actividades se han completado, como he dicho, con el porcentaje, progreso, mediciones ejecutadas, con costo, como nosotros queramos, ¿vale? Para obtener un seguimiento de nuestros proyectos, ¿vale? Esto es importante porque la forma habitual en la que nos solemos encontrar previa implementación de SiteProgress es utilizar planillas de Excel, utilizar algunos archivos o sí, archivos de Microsoft Project que realmente no están enfocados, o cada una de las actividades no son realmente actividades, sino que son capítulos, como podría decir cimentación, y nos encontramos con una actividad, la cimentación. Y dentro de esa actividad, pues que realmente podríamos decir que es un conjunto de actividades, pues podemos dividirlas y ver qué realmente se ha ejecutado, no decir al 50% y ya está, y nos quedamos tranquilos, ¿no? Ese creo que es un punto que nos permite ir hasta un nivel mayor de detalle para ver qué actividades se han ejecutado y qué no, ¿vale? Y todo esto, como hemos dicho, al ser una herramienta de planificación BIM, podemos visualizar cuáles son las actividades que se han ejecutado y cuáles no, y de manera pues tener, como me gusta a mí siempre decir, si me habéis escuchado en los anteriores seminarios, pues tener en cierto modo un gemelo digital de la situación actual de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué le voy a decir a Power Project? Que me muestre en el modelo solo las actividades completadas. ¿Cuáles son las actividades completadas? Las que mi jefe de obra desde o a pie de obra me ha dicho que se han completado. De esta manera tengo una situación de cuáles son los elementos que se han ejecutado con los que realmente se han ejecutado, ¿no? Entonces puedo tener una comparación, de cierto modo es una imagen de lo que voy a tener a pie de obra, ¿no? Este sería un poco también el flujo de trabajo habitual, por si no lo he explicado con tanto detalle. Seguiría, en cierto modo, a las agujas del reloj desde la carga de trabajo, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Nosotros como usuarios, como gestores del proyecto, planificadores, project managers o como queramos definirlo, nosotros cargamos la información del proyecto, planificamos la información y le solicitamos a nuestro jefe de obra, que va a ser esta persona 2, que actualice las actividades según mi planificación, ¿vale? El usuario recibe en su celular pues, cuáles son esas actividades y, como se encuentra a pie de obra, realiza un seguimiento de cuáles actividades se han completado en función de las unidades ejecutadas, del porcentaje, y añadiendo fotografías, notificaciones de la manera que él considere, ¿vale? Que esto sería la opción 3, ¿vale? La etapa 3, en las que va realizando todo un seguimiento, va realizando o registrando el estado actual de cada una de las actividades, que como veremos, pues esto se puede hacer de manera diaria, semanal, mensual, como queramos, ¿vale? Y le da a guardar a las actividades y esta información se guarda en la nube y nosotros otra vez como gestores del proyecto cargamos esa información, importamos el progreso de las actividades que mi jefe de obra me ha informado de que se han ejecutado, y nosotros aceptamos o rechazamos estas actividades y automáticamente mi proyecto es progresado o actualizado con el avance actual a la fecha en la que nos encontramos de la situación de mi proyecto, ¿vale? Entonces esa sería un poco la idea. ¿Cuáles son los beneficios o cuál es la manera de trabajo más óptima con Power Project? Pues bueno, tenemos aquí varios beneficios, pero a mí me gustaría resaltar concretamente 3, ¿vale? Que me parecen más los importantes a modo de opinión personal.
pero creo que sobre todo es actualizar el progreso en cualquier momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro jefe de obra se encuentra en el celular, a pie de obra, una manera un poco más novedosa, por no decir que no se suele ejecutar, pues que tenga una tablet, un iPad en el que tenga un Excel que vaya rellenando, una planilla incluso con un lápiz y papel o de la forma en la que sea, se va registrando el avance o incluso con mediciones topográficas o por la subcontratista, por certificaciones, de la manera que sea. Pues de esta manera evitamos pasar o acudir a Excel y tenerlo todo registrado directamente con nuestro Power Project y nuestro celular complementario, ¿no? Y en esta idea o en esta línea, la idea es eso, reducir el tiempo y el esfuerzo administrativo, no decir ahora copio y pego esta columna, veo qué actividades se han completado, empiezo a picar las actividades que se han completado y cuáles no, y se vuelve una tarea un poco más tediosa, un poco más complicada, ¿no? Y al fin y al cabo la idea es eso, acelerar el proceso de la producción de informes, ya sean semanales, bisemanales o mensuales, de la manera que sea, de una manera mucho más sencilla. Ignacio, Cuéntame, Mati. yo te haré un comentario ahí que a mí, nosotros el problema que teníamos antes de implementar todas estas herramientas y que veíamos era que en las obras teníamos una fuerte desconexión entre la oficina y la obra misma. Entonces estas cosas, el beneficio que nos dio fue eso, el ida y vuelta en tiempo real entre la obra y la oficina, que era algo que no teníamos definitivamente, y que entonces desde la obra si surge algún problema o algún retraso, lo que sea, lo puede digerir directamente la oficina, y entonces ese esfuerzo que hace la oficina realmente se ve impactado en la obra, que era lo que antes no nos pasaba quizás. Eso es muy, muy importante y nos suele suceder en casi todos los proyectos en los que nos tenemos, ¿no? Las razones principalmente son esos. Un cronograma, un diagrama de Gantt que no corresponde con las actividades, cada uno, el planificador va por un lado y el jefe de obra por otro y al final no hay una conexión, ¿no? Entonces, así, de esta manera se puede solventar o se puede facilitar un poco la conexión entre todos los agentes. Ya un poco por acabar, vamos a pasar esta diapositiva. La idea del gerenciamiento, la integración de todos los proyectos con informes de Business Intelligence, que es lo que vamos a ver al final del seminario, es poder gestionar todos los proyectos o toda la cartera de proyectos que tenemos de distintos índole, ya sea residencial, infraestructuras, minería, instalaciones o del tipo que sea y del tamaño que sea, también muy importante mencionar. Lo podemos gestionar y trasladar o transmitir directamente toda esta información a informes de Business Intelligence. ¿Con la idea de que? Pues bueno, a lo mejor si estamos trabajando con 10 proyectos a la vez, o como si son 2, o como si son 100, pues a lo mejor a los directivos de la empresa o al cliente o a la administración pública a la que tenemos que transmitir cómo se encuentran los proyectos, pues no es una manera muy eficaz de decirle cuál es el SPI de mi proyecto, cuál es el CPI, cuál es el BAC o cuál es el porcentaje estimado que nos encontramos, porque no da una idea real de cómo se encuentra, ¿no? Pues entonces con esta serie de informes dinámicos BI, pues podemos enlazar o podemos mostrar la situación de cada uno de nuestros proyectos de una manera mucho más sencilla y mucho más visual, ¿no? Además de que esta información, por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar un proyecto en concreto, aquí estamos viendo una cartera de proyectos que ejecutamos en Colombia de más de 250 proyectos, si seleccionamos un proyecto automáticamente me muestra dónde se encuentra, cuál es la situación, cuál es el monto adjudicado y toda la información correspondiente a cada uno de ellos. Importante comentar que correspondería con cada uno de los proyectos que estamos encontrando en Power Project, ¿vale? Todo esto sería enlazado. Vale, estas son distintas diapositivas ya para pasar a la demostración en vivo que podemos visualizar, pues temas de curva S, facturación, seguimiento mediante la variable que sea. Esto lo podemos todo gestionar o enlazar con Business Intelligence. ¿Vale? Último comentar, ya por acabar la demostración en vivo, recordatorio, lo hemos mostrado en los anteriores seminarios, pero recordar que Power Project permite o tiene bidireccionalidad con las herramientas habituales de planificación, que podrían ser Microsoft Excel, Project y Primavera, ¿no? ¿Qué digo con bidireccionalidad? Pues
lo comentamos siempre pues para que no tengáis un miedo de empezar a trabajar con Power Project y a decir, no, a mí me están pidiendo Microsoft Project, todas las herramientas que comentas me parecen muy interesantes, pero yo necesito enviar un project. Sin ningún problema, puedes trabajar en Power Project, implementar Site Progress Mobile y una vez que finalicemos con la actualización del avance, exportamos archivo nativo de Project, que es MPP, y sin ningún problema, o si queremos en XML, lo podemos exportar directamente y si la parte o el cliente correspondiente me lo está solicitando así, sin ningún problema podemos trabajar o enviarle su archivo con total seguridad de que se ajusta en fecha y tiempo con lo que estamos desarrollando en Power Project, ¿vale? Y lo mismo con BIM, ¿vale? Podemos trabajar o importar todos los archivos en IFC de cualquiera de las herramientas de diseño, de cualquier plataforma, y podemos vincularlo, como he dicho, pues actividades con los elementos de nuestros modelos, ¿vale? Disculpad que se me haya ido un poco el tiempo con la presentación. Hasta aquí quería deciros si tiene alguna pregunta y si no, pues pasamos a la demostración en vivo, ¿vale? Dejo un minuto por si alguno tiene que ir a hacer algún tema y ahora seguimos con la demostración, ¿vale? Y dejo este minuto para una ronda de preguntas. Como digo, si podéis hacerla sobre el apartado de preguntas, perfecto, y continuamos ahora con la demostración, ¿vale? Vamos a dejar 30 segundos a ver si llega alguna pregunta y si no, seguimos directamente. Ahí hay una pregunta, Ignacio, no sé si la ves. De Pedro Moyano dice, la totalidad de la información está en la nube, ¿quiénes tienen acceso a ella? Vale. Hola Pedro, ¿qué tal? La totalidad de la nube, de la información. Entendemos que es de Site Progress, en referencia a Site Progress, y si no, nos saber. ¿Quién tiene acceso a ella? En principio nosotros podemos definir por usuarios quiénes van a recibir esta información o quiénes van a enviar esta información. De manera que toda esta información que nosotros estamos enviando por la nube del Ecosoft, que es completamente gratuita, podría ser o tener solo acceso el usuario que está trabajando con Power Project. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros enviamos la información a nuestro jefe de obra, ese jefe de obra envía toda la actualización de nuestras actividades y nosotros la recibimos. Nadie tiene más acceso a la información que el usuario que la reporta y nosotros que se lo solicitamos. Otra pregunta por parte de Carlos Barreto. ¿Para proyectos de obras sanitarias trabaja directamente en Power Project o tiene un complemento en Tilos? Power Project tiene bidireccionalidad con Tilos también. No lo he comentado porque normalmente la tipología de proyectos de grid no son obras lineales, entonces no me he metido con profundidad en Tilos, pero con Tilos se trabaja de manera exactamente igual. Nosotros podemos enviar que sea la planificación o enlazar Tilos con... Tilos es una herramienta de espacio-tiempo en el que tiene por detrás un diagrama de Gantt para ver de manera escalable todo lo que es un diagrama tiempo-camino o espacio-tiempo y trabaja exactamente que con Microsoft Project. Nosotros podemos enviar la información de la planificación desde Power Project a Tilos y de manera contraria, ¿vale? Para realizar los ajustes en espacio y volver al tiempo. Bueno. Miguel Ángel Napoli, ¿puedes calcular progreso, plan real y aplicación desde la aplicación Power Project o desde P6 Project, etcétera? Lo podemos hacer desde la aplicación que nosotros queramos. Vale, ahora lo vamos a ver, cómo podemos introducir el progreso, ya sea real o planificado, trabajar con las líneas bases, modificar o ver la información que vamos a mostrar y todo esto creo que lo vamos a ver ahora en la demostración y si ves que no te he respondido con la demostración, pues lo vemos, ¿vale?
desde la aplicación del móvil tienes acceso a los reportes de progreso. No, la aplicación del móvil está orientada únicamente a personal o jefe de obra en el que no vaya a trabajar con la planificación, en el que nosotros le digamos, tienes que decirme cuál es el estado de estas actividades, cómo se encuentra la cimentación del proyecto, cómo es el estado de todos los pilotes, cuántos han ejecutado, cuántos metros cúbicos de losa hemos ejecutado, para que esa información nosotros la tomemos para estimar cómo se encuentra el avance de las actividades y en consecuencia de nuestro proyecto. Únicamente para eso, que creo que ese es el principal gap en el que estamos encontrando nuestros clientes, entre conexión de jefe de obra, que tiene mucha experiencia en obra, pero no está familiarizado con un diagrama de Gantt en el que está asociado a actividades. Y creo que ese es el punto clave en el que conexiona SiteProgress con Power Project. ¿Vale? Entonces, al final, los informes o reportes de progreso, nosotros como gestores de proyecto o planificadores, pues los vamos a ejecutar en función de la información que me facilita el jefe de obra. Ahora veremos cómo lo podemos hacer y qué información vamos a visualizar. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, después de esta ronda de preguntas, estamos visualizando la interfaz de SiteProgress, ¿no, Mati? De Sí. Power Project, perdón. Ok, perfecto. Pues nada, como iba comentando, un poco para los que no conocen la herramienta, estamos en una herramienta de planificación. Como he dicho, no es una herramienta de planificación al uso porque tenemos una serie de herramientas adicionales que nos permite gerenciar todos los puntos del proyecto, pero yendo al grano, tenemos a la derecha nuestro diagrama de Gantt, en el que estamos viendo actividades y capítulos que en este caso están haciendo referencia a proyectos. ¿Vale? Esta actividad, esta línea no hace referencia a una actividad, sino a un proyecto. Al igual que, por ejemplo, si yo hago clic o selecciono cada uno de los proyectos que nos encontramos en nuestro explorador de proyectos, que es esta columna que tenemos aquí a la izquierda, que hace referencia a toda la información que tenemos en nuestro archivo, ya sea proyectos, capítulos, recursos permanentes, recursos consumibles, que son materiales, costes, códigos similares a los activity codes que tenemos de primavera, temas de IFC para los modelos BIM, Taskpool y una serie de herramientas. Toda la información la tenemos en nuestro explorador de proyectos. Si nosotros queremos navegar sobre el mismo, podemos ir directamente a un proyecto en concreto y me visualiza cuál es la planificación del mismo. ¿Vale? Estamos viendo cuál es la planificación y todo esto está soportado bajo una misma visualización. ¿Vale? Nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros queremos ver únicamente los proyectos que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacemos clic sobre este y vemos solo estos proyectos. ¿Vale? Con esto nos permite jugar incluso a nivel capítulo. ¿Vale? Si nosotros queremos ver cómo se encuentra la carpintería y la albañilería del proyecto que se encuentra en Santa Fe, hacemos clic sobre el mismo y lo visualizamos. ¿Vale? Todo esto está completamente enlazado. ¿Vale? Y esta es la idea, o este es el comentario que nos gusta a nosotros hacer especial hincapié en la importancia de trabajar con todos los proyectos a la vez. ¿Por qué? Pues un ejemplo que se me puede ocurrir. Grid está gerenciando a lo mejor ahora 5 proyectos, por ejemplo, y tienen una máquina pilotadora que, según ellos han planificado, está entrando en un proyecto 1 en julio y agosto. Y a lo mejor en el proyecto siguiente ellos han hecho su planificación de manera independiente y también está entrando en julio y agosto. Cuando llegan a la fecha dicen, vale, yo tengo aquí mi pilotadora, pero llega el gestor de proyecto del otro proyecto 1 y me dice, no, mi pilotadora va aquí. Entonces ya empiezan a tener problemas respecto a la disponibilidad de proyectos, disponibilidad de recursos, disponibilidad de maquinaria, y todo eso no se pueden gestionar de manera independiente con archivos independientes, porque no tenemos una visión general de cómo se encuentran todos los proyectos. ¿Vale? Entonces esto nosotros siempre recomendamos realizarlo bajo un único archivo en el que podamos ver en una situación real o en una situación actual cómo se encuentran cada uno de los proyectos. Además, no solo cómo se encuentran, sino una serie de indicadores que vamos a poder ver aquí, con una serie de columnas en que podamos definir toda la información que nosotros queramos. Costo asociado a cada uno de los proyectos, duración de cada uno de los mismos, indicadores o KPIs para la varianza de la situación de los mismos, cuáles tienen avance y cuáles no,
cuáles tienen una demora, cuáles van en avance o en retraso. Pues todo esto lo vamos a poder gestionar con una vista para gerenciar los proyectos. ¿Vale? Y en líneas de lo que comentaba anteriormente, que creo es bastante interesante, el tema del gerenciamiento o la disponibilidad de los recursos en un proyecto, podemos, por ejemplo, filtrar o seleccionar cada uno de los recursos que tenemos para todos mis proyectos a la vez y ver dónde están entrando y dónde nosotros hemos planificado que van a tener incidencia o hemos planificado que van a tener que ejecutar tareas. Por ejemplo, hacemos doble clic sobre un recurso que es especialista en aire acondicionado y estamos viendo, según nuestra planificación, en cada una de las actividades que va a tener afección y en el proyecto en el que se encuentra. ¿Vale? Esto pues, nos permite ver dónde estamos teniendo actividades para ver si realmente esto es viable o no. ¿Cómo puedo evaluar si esto es viable o no? Pues, por ejemplo, con una hoja de recursos. ¿Vale? Esta es una herramienta también adicional que tenemos en el que podemos ver, en este caso, con el recurso instalador eléctrico, que podemos ver en qué proyectos, o perdón, cuál es su número de horas hombre, que es el esfuerzo, que es como se denomina en Power Project, que está afectando o que estamos ejecutando con nuestros instaladores eléctricos, ya sea por actividad en concreto, como estamos viendo en todas estas líneas, o concretamente de la totalidad, ¿vale? ¿Cuántos instaladores eléctricos? ¿Cuántas horas hombres tengo en cada uno de los meses? En marzo, 128. Me voy, por ejemplo, a enero del 18 y tengo 658 y puedo gestionar para recursos humanos, que esto también es muy interesante, cómo tengo yo planificado ejecutar o asignar el tema de las horas hombre para cada uno de los recursos. Igual que tengo seleccionado instalador eléctrico, pues lo podría hacer con especialistas de aire acondicionado, que es lo que estaba mostrando anteriormente, y también se encuentra asignado a cada una de ellas, ¿vale? Por actividades o por total. ¿Vale? Por último, también comentar que además del uso de los recursos, podemos gestionar también los costes de nuestros proyectos. ¿Vale? Esta es una curva S de costes acumulados de todos nuestros proyectos para ver cómo se están ejecutando. ¿Vale? En este caso le voy a dar a filtrar para que se vea de una manera un poco más visual, en el que podemos ver cómo es la curva S de costes de nuestro proyecto para realizar una planificación financiera o ver cómo se va a desarrollar en el tiempo cada uno de los costes de mi proyecto. Pero igual que estoy viendo todos los proyectos a la vez, pues yo puedo seleccionar únicamente 2 proyectos, porque a mí me interesan, o a lo mejor situar más de un proyecto a la vez. Pues empiezo a ejecutar o empiezo a ver cómo sería la curva S de los costes de este proyecto en concreto, ¿vale? Pues para ver cómo se encuentran planificados o cómo se encuentran distribuidos para evaluar las variables pertinentes, ¿vale? Pero como digo, es muy importante o muy interesante tener los costes y los recursos asignados a un archivo en el que tenga todos nuestros proyectos, ¿vale? Y en líneas de lo general, de lo que estaba comentando, además de recursos y costes, también es muy interesante, por ejemplo, filtrar por subcontratistas, ¿vale? ¿Qué me interesa a mí? Pues, por ejemplo, yo tengo aquí alrededor de 15 proyectos a la vez, filtrados por actividad, perdón, por ciudades de Argentina. Y yo puedo decir dónde Cimentaciones JA SA va a entrar, dónde va a tener, dónde he planificado que voy a necesitar a esta subcontratista para ejecutar cierta actividad. Pues hago doble clic sobre los mismos y veo dónde entra directamente. Porque estoy ya evaluando aquí que entre abril y junio, que estoy viendo aquí, pues tengo una duplicidad. ¿Realmente esto va a ser viable? ¿Voy a poder trabajar con esta subcontratista en las cimentaciones de 2 proyectos a la vez, tanto en abril y mayo? Pues para eso sirve Power Project, para decir, pues sí que es viable, me pongo en contacto con la subcontrata, veo si esto va a tener disponibilidad, van a tener recursos disponibles. Para esto también sirve, ¿vale? Para evaluar todos los subcontratistas de mis proyectos de manera integrada, ¿vale? Bueno, eso es lo que quería comentar o mostrar respecto a la integración de los proyectos. También, por último, decir que todos estos proyectos, como he comentado, corresponderían, bueno, esto es un ejemplo que lo utilizamos para mostrar, pero que se han cambiado algunas de las informaciones que no se podían mostrar, pero los proyectos son correspondientes a una autoridad pública aquí en España, que se podría revertir completamente a Argentina, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues además de todos los proyectos, podemos en la pestaña de BIM visualizar los proyectos en BIM que tenemos.
¿Qué quiero decir con visualizar? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, que tenemos enlazado con la planificación. ¿Vale? Este proyecto lo tenemos aquí, este es el planta de tratamiento de aguas residuales de La Plata, en el que podemos visualizar cómo se encuentra el estado o visualizar el modelo BIM y IFC que se haya modelado para este proyecto. ¿Vale? De esta manera pues podemos navegar sobre el mismo, visualizar, ver todas las propiedades y si estáis interesados, para no extenderme mucho en el tiempo, con el tema de BIM, lo podemos ver en una reunión individual o verlo con más detalle en una posterior seminario. ¿Vale? Yéndome al tema del seguimiento, que es el tema principal del seminario, me gustaría, bueno, tengo aquí este proyecto que es el Hotel BN Hotels, que es este que tengo aquí de Bahía Blanca, en el que tenemos la planificación de este modelo, que es un hotel, que lo voy a visualizar aquí directamente para que lo veáis, ahora lo oculto, que también tenemos su diseño en BIM, lo tenemos aquí directamente, ¿vale? Podemos navegar sobre el mismo, visualizarlo, etcétera. Lo voy a ocultar porque no vamos a meter el tema de avance, que creo que lo podemos ver directamente desde aquí. Y este proyecto ya tiene un avance. ¿Por qué? Pues estamos viendo cuál fue el porcentaje completado en agosto, cuál fue el porcentaje completado en septiembre, en octubre y en noviembre, ya sea de manera independiente o por acumulado, ¿vale? Este acumulado podría ser a lo mejor este porcentaje real acumulado. De la misma manera tenemos aquí el porcentaje planeado completado que correspondería con la línea base inicial de mi proyecto, ¿vale? La línea base, como estáis viendo, es la línea que tenemos debajo del capítulo, que es de color amarilla, en el que nos muestra cómo se ha planificado, cuál es la línea contractual, la planificación contractual de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que creo que se va a poder ver de manera más representativa, en el que tenemos distintas actividades, a ver qué estamos viendo aquí, por ejemplo, de la planta 1 tenemos distintas actividades, no sé por qué no tienen el nombre, respecto de cómo se habían planificado, que sería la línea amarilla, con cómo se ha ido reportado el avance respecto de cada uno de los periodos de progreso. ¿Qué son los periodos de progreso? Los periodos de progreso es la información que estamos viendo aquí, que corresponde con cada una de las fechas a las que yo vaya a reportar. ¿Vale? En este caso lo he hecho de manera mensual, para que se vea sencillo y que no sea tan complicado y sea más visual, pero nosotros lo podemos hacer de manera diaria, de manera semanal, bisemanal, como queramos. ¿Vale? En este caso yo lo he hecho, como he dicho, de manera mensual porque queda bastante más representativo, ¿no? En este caso, cada periodo de progreso, como vamos a ver aquí, periodo de progreso tiene un color a la fecha fin de cada uno de los proyectos. ¿Vale? De esta manera, pues vamos a poder ver directamente en el GAN cómo se encuentra reportado, cómo se encuentra el avance de cada uno de los capítulos o actividades en función de cada una de las fechas o periodos de progreso. ¿Para qué? Pues para no tener que trabajar con las distintas líneas base cada semana, cada día, cada mes, que es lo habitual que nos encontramos cuando trabajamos con Microsoft Project. Reporto el avance, reprogramo, salvo la línea base. Reporto el avance, reprogramo, salvo la línea base. Aquí no hace falta salvar la línea base, lo podemos hacer. No quiero decir que no, podemos aquí generar sobre el gestor de línea base una nueva, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque yo estoy almacenando el seguimiento o cómo se están reprogresando las actividades en cada uno de los periodos, ¿vale? En cada fecha. Entonces yo siempre puedo ver cómo se encontraba mi proyecto o cuáles son las actividades que se han completado en septiembre. ¿Vale? Como podemos ver aquí. ¿Vale? Pues por ejemplo, en la planta 1 de las actividades del parking 1, perdón, pues comenzó el 60%, se ejecutó en agosto y el 40% se completó en septiembre. De la misma manera, con otras actividades, pues se fue completando todas en septiembre y las últimas se completaron en octubre. ¿Vale? Esto es lo mismo que sucedió en el parking 2, como estamos viendo. Y estamos viendo que llegamos a octubre, según lo planificado, deberíamos de llevar un 100%, que es lo que estamos viendo aquí, porcentaje planeado completado un 100%, pero por los motivos que sean, solo ejecutamos un 50%. ¿Qué es lo que sucede? Que reportamos que a fecha 31 de octubre solo teníamos un 50%, por lo tanto, la actividad restante se me desplaza a esa fecha, porque estoy a 31 de octubre, a 1 de noviembre, y la actividad solo tiene un 50%, queda pendiente por ejecutar. ¿Vale?
Entonces, una vez comentado esto, que es una pequeña introducción a cómo íbamos a trabajar con los periodos de progreso, vamos a mostrar cómo reportar el avance con Site Progress. ¿Vale? Esta es otra vista que he preparado. Bueno, cabe comentar que bueno, estamos realizándolo de manera independiente o de manera alternativa con Site Progress, pero si nosotros queremos evaluar o queremos definir que estamos en noviembre, que estamos reportando la fecha noviembre, por eso se encuentra definido decir, mira, estamos en noviembre y esta actividad tiene un 100%. Nosotros, como estamos viendo ya aquí, se está coloreando en color de noviembre, ¿vale? Que sería correspondiente a este azul. Sí, está seleccionado, ¿vale? Tenemos aquí un 100, podríamos decir que esto es un 100 y las actividades se van completando, ¿vale? Esto permite trabajar directamente, pues si me lo están pasando en Excel, como digo, yo puedo copiar y pegar y trabajar de esta manera tan distinta, pero no nos permite, no nos prohíbe a trabajar con otras herramientas, ¿vale? Entonces, volviéndolo a lo anteriormente comentado, pasamos a la vista de Site Progress, ¿vale? Antes de comenzar, quería mostrar un poco qué es lo que he hecho con esta vista, ¿vale? Como podéis ver, es parecida a la que teníamos con anterioridad, en el que tenemos ejecutado parcialmente el parking 2 y tenemos un porcentaje completado, un porcentaje acumulado total, que sería cuáles se han ejecutado, y el porcentaje de la línea base. Cómo debería encontrarse mi proyecto a fecha noviembre del 20. ¿Vale? Como podéis ver aquí, si yo cambio la fecha, automáticamente ya me cambia. ¿Vale? Aquí me está mostrando el porcentaje completado en el periodo que yo tengo activo. ¿Vale? Esto también es interesante, yo puedo definirlo por semanas o directamente pues por acumulado. ¿Vale? Aquí lo tenía por meses o lo puedo ir definiendo como yo quiera. ¿Vale? Nos volvemos a noviembre, tenemos también cantidad completada, cantidad planeada y cantidad restante. Esta es la información que me viene directamente del modelo BIM, que yo lo puedo visualizar directamente desde aquí, y puedo también una opción muy interesante, que es mostrar cuáles son las actividades que se han completado. Pues automáticamente yo visualizo, voy a repetir, cuáles son las actividades que se han completado. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ver cómo realmente se encuentra mi proyecto, cuáles son las actividades que tienen avance y cuáles no. Si yo únicamente visualizo cuáles son las que se han completado, pues puedo ver cómo se encuentra mi proyecto realmente. Entonces, volviendo a lo mismo, también tenemos aquí definidos cuál va a ser el usuario de Site Progress. Como digo, yo puedo tener varios usuarios y decirle a este jefe de obra que me reporte este proyecto, a este jefe de obra me reporte el otro y a este jefe de obra me reporte el otro. ¿Para qué? Pues para tener con una misma licencia reportar el avance de varios proyectos a la vez. ¿Vale? Porque no todos los jefes de obra me van a reportar el avance de todos mis proyectos. ¿Vale? Para eso sirve. ¿Vale? En este caso lo voy a hacer yo, ¿no? Como es lógico, ¿vale? También, pues, como he dicho, pues podemos añadir notas de texto, pues para argumentar, pues, retraso de la procura con la subcontrata, problemas de lluvias y torrenciales, pues un poco también para tener un argumento de decir a tal fecha hubo problemas de lluvia, por eso se retrasó X días. Problemas de acabados de alguna subcontratista que me ha ejecutado algo mal. Pues yo adjunto la fotografía y argumento por qué mi proyecto se demoró, ¿vale? Eso también es muy importante, ¿vale? Y volviendo al tema de Site Progress, que como digo es el punto clave del seminario de hoy, vamos a irnos a la demostración que tenemos, ¿vale? En este caso Site Progress pues, funciona mediante usuario en el que nosotros nos registramos con nuestro mail. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Porque nosotros vamos a gerenciar o vamos a planificar nuestro proyecto y el jefe de obra va a tener su usuario. ¿Pues para qué? Pues para que el jefe de obra únicamente sea mobile user, que sea un usuario para gestionar el avance de nuestro proyecto y que nosotros como planificadores, yo me encuentro aquí en concreto, seamos el administrador. ¿Para qué? Pues para controlar los proyectos, asignar qué actividades ejecuta cada o necesita reportar cada jefe de obra, etcétera, ¿no? Y todo con su mail, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones o con qué podemos trabajar con Power Project? A ver, un momento. Se me ha quedado bloqueado. Ahora, ya está.
¿vale? ¿Cuáles son los ajustes que me permite? Lo voy a comentar un poco por encima, ¿vale? Para que os hagáis una idea. A la hora de importar, ¿vale? Esto nos permite, pues, trabajar con los periodos de progreso que hemos trabajado con anterioridad, que es, pues, cada una de las fechas fin de proyecto, o generar uno nuevo cada vez que solicitamos. ¿Qué hacemos? No generamos ningún periodo de progreso. Cuando yo estime realizar el avance de mi proyecto, se me genera un periodo de progreso a la fecha en la que realizo la importación. ¿Vale? También pues añadir las fotos que se almacenen en la nube para que esto lo puedo hacer pues para que estén únicamente en la nube o que se almacenen de manera local o como yo quiera. ¿Vale? De igual manera tendremos una serie de ajustes adicionales para utilizar o para realizar el avance. ¿Vale? Pues de primeras, trabajar con el porcentaje de completado físico o con el porcentaje basado en la duración. Exportar el número de actividades tras la fecha, tras la data date, tras la fecha de reporte. ¿Qué puede suceder? Que si yo estoy a 31 de octubre, a lo mejor hay una actividad que tiene que comenzar el 5 de noviembre, que por el motivo que sea ya ha comenzado. Me puede decir el jefe de obra, no, es que esta actividad no me salía. Pues yo puedo decir que el jefe de obra visualice las actividades que comiencen tras X días. ¿Vale? Pues esto lo puedo visualizar aquí directamente. ¿Vale? Lo voy a poner, pues, no sé, 7 días, por ejemplo. Y también la información que va a mostrar o que va a visualizar mi jefe de obra. Pues a lo mejor no me interesa mostrarle cuál es la información que nosotros habíamos planificado, porque a lo mejor decide, pues mira, si sabía que lleva un 50, pues le voy a decir que tiene un 50, aunque tenga un 40, pues lo paso, ¿vale? Pues esta información se la puedo mostrar o ocultar a mi jefe de obra. También, pues, fechas estimadas de comienzo y fin, mostrar la duración restante, etcétera, ¿no? Todo esto con cada una de las actividades, ¿vale? Esto sería un poco los ajustes, tampoco me quiero meter mucho en detalle, pero la manera de trabajar sería esta, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, yo ya le he asignado a mi proyecto o a mis capítulos cuál es el responsable de cada uno de ellos, ¿vale? Como aquí estamos solo en un proyecto, pues le he dicho a Ignacio que sea todos los responsables, ¿vale? Sí, pero, por ejemplo, si Nicolás es el responsable de realizar el seguimiento de la planta 1, pues Nicolás se quedaría almacenado de esta manera, ¿vale? Pero vamos a dejarlo como estaba con anterioridad. Actualizo para que quede todo completamente sincronizado y le voy a dar a exportar progreso. ¿Vale? En este caso vamos a trabajar con el periodo de progreso de noviembre y qué actividades han completado en noviembre. ¿Vale? Le doy a exportar, le voy a decir enviar la información que me tiene que reportar Ignacio y esto va a ser a fecha 30 de noviembre. ¿Vale? Importante la fecha. ¿Vale? Lo habitual, como digo, es que se reporte el día que realmente se va a registrar el progreso. Entonces, pues bueno, no habría que hacer especial hincapié porque esto se realizaría como tal el 30 de noviembre. ¿Vale? Entonces, una vez que le doy aquí, le doy a exportar el progreso y se me exportaría. ¿Vale? De esta manera voy a conectar, tengo conectado el celular, lo voy a conectar un momento para que lo visualicéis cómo se reportaría, pero de igual manera también tengo la aplicación aquí abierta que creo que se va a ver de mejor manera. ¿Vale? Esta aplicación pues, se puede descargar desde las aplicaciones de Microsoft y es exactamente igual. ¿Vale? Voy a compartir un momento con el celular para que lo veáis. A ver, un momento. Vale, creo que debería estar viendo la hora. Perfecto. Sí, ahí se ve, Ignacio. Gracias, Mati. Pues nada, haríamos clic sobre el proyecto y le daríamos a actualizar. Una vez que le doy a actualizar ya me aparece el Hotel BN Hotels, ¿vale? Que es el que me acaba de aparecer y el jefe de obra vería, haciendo clic sobre el hotel, cuáles son las actividades que tiene que reportar.
¿vale? En este caso estamos viendo que estamos sobre el parking 2, actividades correspondientes a la losa, que deben de haberse ya finalizado, por eso tienen este rojo que estamos viendo aquí a la izquierda, ¿sí? Y también tenemos las actividades que, según la planificación, comienzan posterior a la fecha, que son con este color verde que estamos viendo aquí, ¿vale? Que sería esta. Entonces esto también nos está permitiendo definir que hay actividades que pueden de haber comenzado pero que no deberían, ¿vale? De esta manera estamos viendo ya que la primera actividad tenemos parking de la losa 2, ¿vale? También importante, podemos añadir nuevas actividades con este más que tenemos aquí a la derecha, a la izquierda de la I, ¿vale? Podemos crear nuevas actividades pues por a lo mejor inconvenientes, temas puntuales que hayan salido, que es necesario añadir como nueva actividad, pues reparación de algún punto, actividades que no había contemplado en la planificación, etcétera, ¿no? Así como ver el full chart path, que sería el camino hasta la actividad, pues si estamos hablando de actividades con una WS nivel 8, pues queremos situar si se encuentra losa, pues decir, es la losa del piso 3 del edificio 4 que está en el sector A, pues para situarlo. También es importante que esto es una nueva actualización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacemos clic sobre la planta 2, de la actividad 2 del parking 2 de la losa, y podemos definir cómo se encuentra el porcentaje de las actividades. Nosotros estoy haciendo clic con el dedo, podemos definir cómo se encuentra, ¿vale? Si la actividad la definimos como que no está reportada finalizada, podemos definir un forecast start. En este caso, como es lógico, si la actividad ya ha comenzado, no podemos definir un forecast start. No sería una fecha de comienzo estimada, no, ya la fecha ha comenzado, ¿vale? Pero podríamos definir que a lo mejor en vez del 21 de octubre, pues ha comenzado en otra fecha, o definir que el actual finish, en vez de finalizar en la fecha que estaba programada, pues se ha demorado tantos días, así como definir cuál es la duración total de cada una de las actividades, ¿vale? Esto todo lo podemos definir, ¿vale? En este caso, esta actividad no tiene medición, por lo tanto, no podemos definir cuánto es la medición ejecutada, pero ahora vamos a ver cómo otras actividades sí que se pueden, ¿vale? Si hacemos clic sobre la cámara que tenemos abajo a la izquierda, podemos agregar tanto fotos que tengamos en nuestra galería como de la propia cámara, ¿vale? De la propia cámara, creo que se está viendo aquí, pues podemos hacer una imagen, le podemos dar a guardar y podemos definir cualquier punto en la imagen. Pues a lo mejor podemos definir que aquí hay un punto en el que se ha ejecutado mal el cerramiento o una unión de cualquier punto. Y lo señalo y lo defino, ¿vale? Pues porque me interesa hacer especial hincapié en decir que el logo HP mal ejecutado, por ejemplo, ¿vale? Puntos que se me ocurren y que yo lo puedo guardar directamente o que se ve, pues si mi jefe de obra me ha dicho, mira, aquí hay un punto que está mal, aquí hay otro que tal, aquí tengo inundaciones por cualquier motivo, lo que sea, todo esto se guarda directamente, ¿vale? Entonces, le doy a ejecutar pues a los metros cúbicos y aquí vemos como esta actividad, que sí que está enlazada con el modelo BIM, podemos definir cuántos son las actividades o cuánto es la medición ejecutada. Pues vamos a decir que son 5.000. ¿Vale? Como es lógico, remaining days ya es 0 y la duración pues la previa que tenía con anterioridad, ¿vale? Todas las actividades que se me vayan progresando se me ponen de color gris, ¿vale? De esta manera pues es la misma losa con otra actividad y voy a decir que también se ha ejecutado en su totalidad, ¿vale? En este caso, que son otra actividad, voy a decir que tenía 3.000 también, voy a decir que se ha completado. Y las columnas, los metros cúbicos de la columna, pues vamos a decir únicamente solo 4,43 metros cúbicos solo, ¿vale? En este caso de las columnas. Como hay actividades nuevas que podrían completarse, pues no las voy a hacer referencia, ¿vale? Yo le voy a dar a Submit, ¿vale? Le voy a dar a enviar. ¿Para qué? Para que nosotros, como gestor de proyecto o jefe o planificador del proyecto, ¿vale? Este es otro proyecto que tenía con anterioridad. Vamos a volver a la pantalla y le voy a dar a importar el progreso, ¿vale? Recordar que estamos hablando de los A3, los A4, los A5, columnas. Estas son las actividades que, como estáis viendo, según la línea base, debían de haberse completado. Por eso me salen en rojo. ¿Cuáles son las actividades que me salían en verde? Estas que estoy viendo yo aquí a continuación, que comienzan con posterioridad al 30 de noviembre, que es la fecha a la que yo estoy reportando, ¿vale?
Lo ocultamos ya para verlo. Y le damos a importar progreso, ¿vale? Esta sería la forma de trabajo. No he comentado también que una vez que nosotros realizamos una solicitud a nuestro jefe de obra, le llega un mail directamente al mail que tiene enlazado como diciendo el planificador o jefe de obra te ha solicitado reportar el avance. Entonces, hace slide down en su site progress y automáticamente le aparece el proyecto y las actividades que tiene que progresar. Nosotros, como habéis visto, me ha aparecido cuáles son las actividades que el jefe de obra Ignacio me ha reportado y nosotros aquí directamente podemos ver cuáles son las actividades que yo he reportado, el jefe de obra ha reportado. Pues cuál es la información previa, cuál es la información actual, cuál es la duración actual y cuáles han sido los cambios respecto a la fecha. ¿Por qué? Porque he dicho que iba a cambiar el forecast de estimado, ¿no? Yo puedo rechazar algunas actividades que vean que no me cuadran o de igual manera aceptarlo todo, ¿vale? Puedo aceptar todo y le doy a continuar, ¿vale? Lo voy a poner aquí a la derecha para que veáis cómo se va a ver reportado el avance de estas actividades, que son las que estoy aceptando, y automáticamente se me actualiza, ¿vale? Estamos viendo cuál es el porcentaje completado al periodo de progreso que nos encontramos, cuál es el porcentaje actual de estas actividades y yo puedo ya ver también cuál es la cantidad completada, la medición ejecutada, 443, que es lo que he dicho. ¿Cuántos metros cúbicos quedan por ejecutar? Y con su correspondiente porcentaje completado, porque me lo está calculando en función de los metros cúbicos ejecutados. También puedo ver, como hemos dicho, la fotografía que he hecho referencia, ¿vale? Si yo me voy aquí sobre la actividad, me voy a las notificaciones, hago clic sobre esta actividad y automáticamente en la nube, que lo estamos viendo aquí, pues ya estoy viendo cuál es la información que yo he cargado en SiteProgress, ¿vale? Que como digo, es realmente interesante tener un tracking de todos los acontecimientos que estamos ejecutando, ¿vale? Y únicamente ya por acabar, reprogramo, que esta también es una opción que no tiene una reprogramación automática y automáticamente pues ya defino que como esto no se ha ejecutado, tiene un porcentaje de la actividad que todavía no se ha completado y todo se ajusta a la fecha de reporte que es 30 de noviembre. ¿Vale? Entonces, nada, hasta aquí un poco el temario que quería ver hoy, que me he extendido hasta 1 hora, dijimos 45 minutos, pero bueno, espero que hayáis quedado todos hasta el final. Y el tema de los BI, pues me gustaría dejarlo para el final o para otro seminario, ¿vale? Esta es la visualización de todos los proyectos que hicimos en Colombia. Bueno, todas las visualizaciones y todas las slides que he comentado con anterioridad, o si queréis ver de una manera más detallada, la podemos ver en una presentación más personalizada, ¿vale? Bueno, hasta aquí eso es un poco la idea con SiteProgress, ¿no? Ahora dejamos el turno de preguntas que queráis hacer, pero como digo, sobre todo está orientada a facilitarle la tarea a nuestro jefe de obra y sobre todo enlazar o alinear nuestra forma de pensamiento con la de la construcción, que es realmente o normalmente, habitualmente, la visión que tiene nuestro jefe de obra, ¿no? Que creo que es bastante acertada y que facilita todo la reprogramación, ¿no? Habéis visto que exporto mi jefe de obra. Hombre, normalmente no creo que te tarde 1 minuto, como yo acabo de hacer, pero si a lo mejor te tarda 1 hora, pues completamente. Habéis visto que es bastante fácil de reportar fechas, días y progreso o mediciones y lo volvemos a importar y se actualiza nuestro cronograma rápidamente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta y las dejamos ahora para ahora. Hay 2 preguntas, Ignacio. Sí. Víctor comenta que cuál es el concepto de portafolio de proyecto y qué se logra. Creo que lo he comentado varias veces respecto a la presentación. Portafolio hace referencia a la cartera de proyectos, a gestionar en un mismo archivo todos los proyectos de una manera o de una coordinación integral, pues para, como he dicho, gestionar todos los recursos, ver una curva S de costes de nuestro proyecto, ver el flujo de caja de cada uno de ellos juntos o por separado, ver la disponibilidad de recursos entre proyectos y sobre todo no estar trabajando con distintas revisiones, que este archivo se aloje en un servidor y que todo el mundo tenga acceso a la versión actual de todo nuestro proyecto. Portafolio es similar a cartera, en cierto modo, ¿no?
Y luego comenta Miguel Ángel, si una actividad evoluciona en 4 semanas, por ejemplo, ¿puedes ver el histórico fotográfico de su evolución? Correcto, ¿vale? No lo he comentado, pero además de visualizarlo, pues por ejemplo, habíamos visto que la actividad tenía reportado unas actividades y puedo decir que ahora mismo estamos viendo que tenemos estas columnas que antes no se habían completado, como estamos viendo aquí, que debido a la actualización pues se han progresado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, como puedes ver, en esta actividad yo tengo que estas fotografías están enlazadas a fecha de 10 de noviembre, con hora española, ¿vale? Entonces, yo puedo tener aquí todo un histórico fotográfico de cada una de las actividades con cada una de su fecha, ¿vale? Todo esto queda registrado. Si lo hacemos cada día o cada semana, pues tendremos aquí el número de veces hasta que la actividad se ejecuta, ¿vale? Esto completamente es viable, ¿vale? Vale, creo que ya estaría por aquí. Por el chat no tengo ninguna pregunta. No sé si queda alguna pregunta más o damos por finalizado el seminario, si os parece. Creo que no hay más preguntas. Únicamente os quería comentar o animaros a que si os queréis registrar o haceros seguidores de nuestra página web de LinkedIn, en la que vamos promocionando pues tanto proyectos en los que trabajamos, seminarios con las herramientas que hemos comentado con anterioridad, una serie de puntos que creo que son interesantes, ¿vale? Como digo, este es el tercero de una serie de 4 seminarios que habíamos agendado con nuestro socio argentino Grid y dentro de 2 semanas pues será el último, el cuarto, ¿vale? Que creo que también va a estar bastante interesante, ¿no? Espero que este lo haya sido y si no, pues bueno, nuestras disculpas y espero que el próximo sea más interesante aún si cabe, ¿no? Vale, pues nada, por mi parte creo que ya estaría todo, Mati. No sé si quieres comentar algo o... No, Ignacio, me pareció que estuvo muy interesante y me parece que es una solución a un problema que es global en la industria de la construcción, que es esta desconexión entre la oficina y la obra. A nosotros fue una de las características que más nos llamó la atención cuando lo empezamos a usar y la verdad que es muy simple y funciona perfectamente. Hace eso, hace que podamos desde la oficina digerir todos los problemas o las desviaciones que hay en un proyecto, poder desde la oficina arreglarlas y mandarle directamente a los jefes de obra cómo es la replanificación y bueno, que sigan reportando. Claro, sí, como digo, es fundamental. Ahora acabo de recordar una implementación que hice el año pasado en Panamá, que eran 1.100 proyectos en un residencial, que todos eran pequeños apartamentos con jardín, en el que eran todos similares, unos pegados a los otros, y imaginar cómo reportar el avance de todos estos proyectos con Excel, con planillas, era bastante complicado. Aquí teníamos todos los proyectos en un archivo. Creo recordar que había 6 inspectores de obra para realizar el avance de todos ellos. Obviamente no eran todos los 1.000 a la vez, creo que iban en tiradas de 100. Y con 5 inspectores pues se iba controlando el registro de todos ellos, ¿no? Y fue completamente exitosa esta implementación. No sé si la tengo por aquí, que creo que la puedo buscar y ya lo dejamos por finalizado. Lo muestro, que creo lo tenemos en nuestra página web. Así es. Pues esto es una implementación que hicimos con una constructora panameña en el que implementaron Site Progress, que estáis viendo aquí, y concretamente, pues bueno, no recuerdo cuántos proyectos eran, pero sí que la implementación fue bastante exitosa, ¿vale? Os dejo por aquí si queréis por el chat el enlace para que le echéis un ojo si queréis y bueno, ya pues tras ello, pues muchas gracias a todos y espero que os haya parecido interesante, una manera, un flujo de trabajo distinto en el que trabajar, que respecto a nuestra experiencia y también queríamos que estuviese Grid porque han visto de primera mano una mejora en sus procesos, pues creo que era interesante, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y os espero ver en el próximo seminario de dentro de 2 semanas, ¿vale? Un saludo. Gracias Ignacio, chao a todos. Hasta luego, Mati, hasta luego, adiós a todos. Gracias.